Puedo ser cambiado por la OTAN. El 2 de marzo de 2025, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky informó a los periodistas en el Reino Unido que, sin dudarlo, 5 palabras. No sonaba como otro comentario político más, porque Zelensky dejó muy claro un punto en esas 5 palabras. El futuro de Ucrania es mucho más importante que su destino personal. Sin embargo, ¿cómo hemos llegado a esta situación tan inimaginable? ¿Y tendrá Ucrania que elegir realmente entre la seguridad de la OTAN y su audaz líder? Todas las respuestas están en este vídeo. La primera pregunta que viene a la mente es ¿por qué? ¿Por qué alguien con el nivel de autoridad de Zelensky diría públicamente algo tan extremo? Para ser sinceros, esas 5 palabras son probablemente lo más sereno que se ha dicho en mucho tiempo. ¿Sabes? Estas 5 líneas suenan prácticamente benignas en comparación con las semanas que precedieron a este comentario, que estuvieron llenas de insultos explícitos dirigidos a él y una reunión ridícula. Solo los hechos, sin dramatismos. Pero, ¿quién ha estado insultando a Zelensky de esta manera? El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su séquito, claro. Trump se refirió a Zelensky con todos los apodos posibles en una publicación en las redes sociales, acusándolo de manipular al expresidente estadounidense Joe Biden y llamándolo un cómico de éxito limitado. Zelensky fue retratado por él como un oportunista que solo estaba preocupado por mantener el tren de la salsa, alguien que había realizado un pésimo trabajo de supervisión de la guerra y un comandante cuya popularidad había caído. Trump incluso llamó dictador sin elecciones a Zelensky, y el presidente ucraniano estaba realmente molesto por ese último punto. Después de todo, estamos hablando de un hombre que luchó contra Vladimir Putin, el presidente de Rusia, durante 3 años. Sin embargo, Trump, que parece ser el nuevo portavoz de Putin, salió y lo llamó de la misma manera que más de 46.000 soldados ucranianos han perdido la vida defendiendo. La ironía es casi insoportable. No hace falta decir que todas las afirmaciones de Trump han sido refutadas desde entonces. Para mantenerse en el poder, Zelensky no pospuso las elecciones de 2024. Tomó esta medida porque la ley marcial, que se impuso tras la invasión rusa de Ucrania en 2022, prohíbe la celebración de elecciones en la constitución del país. Esta fue una acción legalmente requerida durante un estado de guerra, no una toma de poder. La popularidad de Zelensky tampoco ha caído tanto. A pesar de las fluctuaciones debidas a la guerra, su índice de aprobación sigue siendo alto, en torno al 63%, lo que difiere del 4% que ha flotado Trump. Además, la afirmación de Trump de que Zelensky ha realizado un pésimo trabajo de supervisión de la guerra ruso-ucraniana está claramente en desacuerdo con este índice de aprobación. Lo cierto es todo lo contrario. Durante una de las guerras más desafiantes de la historia reciente, ha guiado a Ucrania. 3 años después de que Ucrania fuera brutalmente asaltada por lo que se pensaba que era el segundo ejército más fuerte del mundo, Zelensky fue capaz de unir a su pueblo y a la comunidad internacional frente a una situación abrumadora, permitiendo que Ucrania permaneciera unida. Independientemente de si los comentarios de Trump eran infundados o exagerados, el daño que han causado a la relación entre Estados Unidos y Ucrania es innegable, y hay que tener en cuenta que desde el inicio de la invasión, Estados Unidos ha sido el mayor donante de Ucrania. Estados Unidos ha dado a Ucrania 53.440 millones de dólares en ayuda financiera y humanitaria, y 68.400 millones de dólares en ayuda militar, entre el 24 de febrero de 2022 y el 31 de diciembre de 2024, según el grupo de expertos alemán Kiel Institute. Como resultado, perder a EU como aliado no solo perjudicaría a Ucrania, sino también a todo su esfuerzo militar, lo que podría alterar el resultado del conflicto. Sin embargo, como puede ver, la brecha entre Ucrania y EU fue provocada inicialmente por esta ayuda. Aclaremos, todos los ojos estaban puestos en Trump después de que fuera reelegido presidente de EU. La pregunta clave era si detendría los miles de millones de dólares en ayuda que iban a Ucrania o si seguiría apoyándola. Al principio, Trump, conocido por ser un presidente transaccional, seleccionó una tercera opción encubierta.
una parte del futuro de Ucrania. En una ocasión, propuso que Ucrania entregara a EE.UU la mitad de sus valiosos recursos minerales como muestra de agradecimiento por toda la ayuda que ya se le había brindado, o tal vez como requisito para que la ayuda continuara. El valor total estimado de los recursos que estamos discutiendo es de más de 26 billones de dólares. Zelensky rechazó el primer borrador de ese acuerdo porque ofrecía poco a Ucrania a cambio y estaba muy sesgado hacia los intereses de Estados Unidos. Zelensky se mantuvo firme. Esto fue injusto y no era la forma adecuada de actuar para los aliados. Pero cuando Zelensky fue a Estados Unidos a finales de febrero para firmar ese acuerdo, entre otras cosas, parecía que finalmente se había rendido. Sin embargo, nunca pudo hacerlo. ¿Por qué? Porque antes de que pudiera firmar en la línea de puntos, estalló el caos. El 28 de febrero de 2025, Zelensky entró en la reunión del despacho oval lleno de optimismo. Un pacto minero, un acuerdo de paz y, posiblemente, una oportunidad para consolidar la alianza vital de Ucrania con Estados Unidos. Sin embargo, lo que recibió en su lugar fue una confrontación inesperada. La reunión comenzó de forma bastante inocua, pero después de unos 35 minutos se convirtió en un espectáculo. El presidente Trump y el vicepresidente J.D. Vance criticaron a Zelensky, que había estado más que dispuesto a entablar negociaciones. Los llamamientos de Trump a la paz se habían convertido en exigencias. Amonestó a Zelensky, que parecía temblar bajo el peso de sus comentarios. Está jugando con la vida de millones de personas. Las audaces afirmaciones y la retórica venenosa de Trump dejaron muy claro que buscaba algo más que una solución. Deseaba autoridad. Sus exigencias estaban lejos de ser razonables y quería que Zelensky accediera. Las apuestas aumentaron cuando Trump gritó: «Estás jugando con la Tercera Guerra Mundial». Zelensky, que nunca se echa atrás, se mantuvo firme. A pesar de las acusaciones belicosas de Trump, se resistió a dejarse intimidar. Zelensky mantuvo la compostura mientras Trump le gritaba, acusándole de jugar con el destino del planeta. Cruzó los brazos y mantuvo la mirada fija. Cuando Vance lo acusó de expresar diferencias frente a los medios de comunicación, tampoco pestañeó. Respondió a todas las críticas haciendo hincapié en que su obligación era con sus electores, no con las exigencias de Trump. El poder que había mostrado desde el comienzo de la guerra, la fuerza que le permitió dejar algo en claro, quedó demostrado por su desafiante calma. La supervivencia de su país valía la pena, incluso contra el hombre más poderoso del mundo, incluso en el ardiente despacho oval. ¿Y cómo respondió el hombre más poderoso del mundo al ser cuestionado frente al mundo en su propia casa? Sin embargo, usted conoce a Trump, siempre tan tranquilo, sereno y con sangre fría, sin ningún ego. Lo más probable es que se manejara con elegancia. Sí, exactamente. La reunión se convirtió en una guerra verbal cuando el presidente de EE.UU, por supuesto, irrumpió al estilo típico de Trump. Como crítico de USAID en Ucrania desde hace mucho tiempo, no es de extrañar que Vance participara en la diatriba. ¿Ha expresado usted gratitud alguna vez a lo largo de toda la reunión? Le soltó un ladrido a Zelensky. A pesar de agradecer repetidamente a Estados Unidos en discursos, publicaciones en redes sociales y reuniones en persona, el presidente ucraniano se mantuvo firme. He expresado mi gratitud en numerosas ocasiones. Sin embargo, a Trump y sus partidarios no pareció importarles nada de eso. Esperaban más, un tipo de aprecio inquebrantable que las palabras no podían expresar. Como resultado, la reunión concluyó antes de tiempo. Después de que se cancelara la comida prevista, los dos tipos se separaron furiosamente. La brecha entre Ucrania y EE.UU aparentemente se amplió cuando Trump incluso expulsó a Zelensky y a su grupo de la Casa Blanca. No debería sorprender que el trato de Zelensky en el despacho oval enfureciera a muchos. Sin embargo, los funcionarios estadounidenses optaron por presentar este trato de una manera totalmente diferente. En lugar de expresar su sorpresa por las acciones de Trump, abogaron por la destitución de Zelensky, hablando de empeorar las cosas. Siempre crítico, Lindsey Graham no se contuvo. El senador estadounidense respondió:
O dimite o envía a alguien con quien podamos hacer negocios. Cuando se le preguntó si Zelensky debía dimitir. O bien debe cambiar. Qué toque diplomático, ¿verdad? El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, se unió entonces al circo e insinuó que el liderazgo de Zelensky estaba impidiendo la paz. Algo tiene que cambiar, dijo. O se despierta y vuelve a la mesa en señal de agradecimiento, o la nación debe ser liderada por otra persona que lo haga. Esa es la típica mentalidad de o estás con nosotros o estás contra nosotros. A estos dos conocidos personajes les preocupaba más ejercer influencia política que ayudar de verdad a Ucrania en su momento de necesidad. Sin embargo, como era de esperar, Zelensky se resistió a estas demandas de dimisión. Dejó muy claro que solo dimitiría si él quería. Naturalmente, una de estas condiciones es que Ucrania se una a la OTAN. Esto nos lleva de vuelta a la primera línea del vídeo. Zelensky no se escondió en las sombras tras el tumultuoso acontecimiento en el despacho oval. Más bien, se subió a un avión y se dirigió directamente al Reino Unido. Viajó allí para visitar al rey Carlos III y a otros líderes europeos. No es gran cosa. El 2 de marzo llegó a Sandringham en un helicóptero militar para reunirse con el rey. La gente del Reino Unido se reunió para mostrar su apoyo y echar un vistazo al presidente ucraniano. Algunos de ellos llevaban banderas ucranianas. Fue una oportunidad para demostrar al mundo que Zelensky no estaba solo a pesar de todo. Antes de entrar en Sandringham para una conversación que duró menos de una hora, estrechó la mano del rey Carlos fuera de la entrada. No conocemos los detalles, pero debió de ser mucho más agradable que la última experiencia de Zelensky en la Casa Blanca. Sin embargo, sí tenemos información sobre la conferencia de prensa que ofreció en Londres ese mismo día. Volvió a subir al escenario un día después de su tumultuosa visita a la Casa Blanca. Nadie iba a impedirle transmitir su mensaje. Sin embargo, sorprendentemente, el mensaje no trataba sobre lo que había ocurrido en Estados Unidos. Casi esquivó las preguntas durante este debate sobre el incidente de la oficina oval. Sin embargo, no se contuvo a la hora de abordar sus comentarios anteriores sobre la adhesión de Ucrania a la OTAN y su apuesta por la duplicación. Sin embargo, ¿cuáles fueron esos comentarios anteriores? Zelensky, sin embargo, lleva mucho tiempo presionando para que su nación se una a la OTAN. No hay nada nuevo en esto. Pero tras el primer colapso del acuerdo de Mineral, intensificó estos llamamientos. Estaba decidido. Ucrania requería garantías de seguridad claras y fiables. Garantías que evitaran que el conflicto volviera a Ucrania. Un acuerdo de paz que asegurara que Rusia nunca volviera a destruir vidas. Aquí, Zelensky se refería claramente a la adhesión a la OTAN. El 23 de febrero, pocos días después de que Trump lo llamara tirano sin elecciones, hizo la misma declaración. Zelensky logró algo que pocos líderes harían en este momento. Renunció. Si es por la paz en Ucrania, entonces estoy dispuesto a dejar mi cargo, declaró Zelensky en un impresionante discurso durante la conferencia Ucrania año 2025 en Kiev. Pero eso no es todo. Por primera vez, sugirió este intercambio poco convencional y también se ofreció a dimitir a cambio de la adhesión a la OTAN. La única prioridad de Zelensky, la seguridad de Ucrania, quedó plasmada en esta declaración. No estaba tratando de aferrarse al poder. Se trataba de la supervivencia de Ucrania, un presidente que antepone el futuro de su nación a sus propios intereses. El liderazgo es eso, el tipo de liderazgo que deja una impresión duradera. Fue interrogado en Londres el 2 de marzo sobre sus comentarios relativos a su dimisión. Zelensky no se inmutó de nuevo. «Soy intercambiable por la OTAN», declaró, abriendo el vídeo con esas 5 palabras. En esencia, estaba diciendo: «No hay problema. Sáquenme de la situación, pero háganlo significativo». Continuó diciendo que si Ucrania se unía a la OTAN, habría logrado su objetivo. Creía que unirse a la OTAN era el objetivo final, y no se conformaría con nada menos como legado. Sin embargo, todavía no está claro si el pueblo ucraniano aceptaría su dimisión. Esto se mencionó en las declaraciones de Zelensky. «No será fácil cambiarme», continuó, «porque celebrar elecciones por sí solas no es suficiente. Sería un poco más difícil si no pudierais evitar que participara. Dicho de otro modo, buena suerte».
Luego, en respuesta a las autoridades estadounidenses, en particular a Elon Musk, que exigió su dimisión, Zelensky respondió como si no fuera ya un experto en desviar las críticas. Dejó claro lo obvio. Los ciudadanos de otros países están asesorando a los ucranianos en la elección del presidente. Zelensky no se limitó a defender su punto de vista, seamos claros. Denunció la intromisión extranjera, que describió correctamente como antidemocrática y destructiva. Después de la humillación total que había sufrido el día anterior, es casi asombroso ver a Zelensky decir estas cosas. Después de ser desmantelado públicamente por Trump y Vance frente a los medios de comunicación de todo el mundo, de repente se pone erguido y se defiende de las acusaciones con la compostura de un diplomático experimentado. Ciertamente no es un cómico con un poco de éxito. Este hombre acababa de soportar una de las censuras públicas más severas imaginables y permaneció imperturbable. En realidad, era todo lo contrario. Yalda Hakim, periodista de Sky News que tuvo la suerte de sentarse junto a Zelensky durante el debate de la mesa redonda en el aeropuerto de Stansted, quedó igualmente impresionada por su aplomo. El espíritu de Zelensky parecía tan inquebrantable como siempre, dijo. No se notaba ningún remordimiento ni derrota, a pesar de los aparentes desafíos de las semanas, meses y, seamos sinceros, años anteriores. Lo describió como un líder que sin duda no iba a retroceder, y como obstinado y decidido. Y eso a pesar de todo lo que Ucrania había pasado. Con una confianza inquebrantable, Zelensky declaró: «Estamos luchando por la libertad y la democracia». A Hakim le llamó la atención que este desafío fuera el mismo rasgo que lo había convertido en un líder mundial y en un símbolo de resistencia. Zelensky tuvo la fortaleza de seguir luchando incluso cuando parecía que la nación más poderosa del mundo se estaba volviendo en su contra. Pero, ¿dará sus frutos su valiente lucha? Por el momento, está dando sus frutos. Zelensky está recibiendo, sin duda, más apoyo que nunca de los líderes europeos. Rápidamente expresaron su apoyo al presidente ucraniano tras las devastadoras críticas que recibió en la Casa Blanca. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, el presidente polaco, Donald Tusk, el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer, utilizaron las redes sociales para mostrar su apoyo a Ucrania. Es interesante que Zelensky respondiera a cada publicación por separado diciendo «Gracias por su apoyo», lo que muchos interpretaron como un desaire a Moi. Sin embargo, la respuesta europea se extendió más allá de las redes sociales, a pesar de cierta mezquindad potencial. Estos líderes se movilizaron además de publicar. Starmer fue uno de los primeros en declarar inequívocamente que el Reino Unido estaba dispuesto a apoyar la paz de Ucrania con aviones en el aire y soldados sobre el terreno. Zelensky también estuvo presente en la cumbre de Londres, donde se reafirmó esto. Varias naciones han comprometido soldados en un esfuerzo de mantenimiento de la paz para Ucrania, a la espera de un acuerdo de paz, como reveló Starmer. En la reunión también se hizo un anuncio revolucionario. El Reino Unido anunció un acuerdo para proporcionar a Ucrania 2.000 millones de dólares en financiación de exportaciones para 5.000 misiles de defensa aérea más. Este tipo de dedicación es más poderosa que cualquier declaración diplomática. Starmer aclaró que Europa debe ahora asumir la carga, sugiriendo que la OTAN ya no puede depender de Estados Unidos. Trump dio en el clavo, como lo demuestra su decisión de cortar toda la financiación militar a Ucrania el 4 de marzo, solo 2 días después. Además, esta visión trasciende el compromiso de Europa con Ucrania. Por otra parte, naciones como el Reino Unido y Francia están aumentando sus propios presupuestos de defensa. Para 2027, el Reino Unido, por ejemplo, planea aumentar su presupuesto de defensa al 2,5% del PIB. Para una nación que apenas superó el umbral del 2% de la OTAN en 2015, no es un logro menor. Aunque no dio más detalles, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, también abogó por aumentar el gasto en defensa de acuerdo con los objetivos de la cumbre. «Tenemos que rearmar Europa urgentemente», dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, haciéndose eco de su postura. Además, reveló su sorprendente plan de convertir a Ucrania en un puercoespín de acero indigesto para cualquier invasor potencial. Zelensky se sintió reconfortado por esta impactante imagen
de que Europa seguía estando de su lado. Los líderes del continente también están proporcionando tropas, misiles y un compromiso inquebrantable con la paz, además de palabras de consuelo. Pero espera, ¿qué pasa con la OTAN? Después de todo, Zelensky lleva años persiguiéndola. A finales de 2024, el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andriy Sobaya, declaró de manera inequívoca que Ucrania no aceptará sustitutos, suplentes ni alternativas a la plena adhesión a la OTAN. Cabe destacar una vez más que Kiev considera que la OTAN es la única garantía real de seguridad contra la agresión rusa. Pero, ¿es probable que Ucrania se una a la OTAN? Para ser sinceros, ese camino parece ser más difícil que antes. Por desgracia, Ucrania no está actualmente en liza para esta membresía en un futuro próximo. El único marco alternativo que se está debatiendo en este momento es una coalición de voluntarios que lidera Starmer. Pero esto no es en absoluto una membresía completa en la OTAN. Es una estrategia para garantizar la paz. Sí, pero palidece en comparación con la seguridad inquebrantable que proporciona la OTAN. Recuerde que un ataque contra un miembro de la OTAN es un ataque contra todos ellos, como se establece explícitamente en el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte. La única cláusula que realmente puede impedir que el ejército ruso vuelva a entrar en Ucrania es esta. Pero los funcionarios estadounidenses han demostrado ser un gran obstáculo para que Ucrania se una a la OTAN. Por ejemplo, el presidente Trump ha dejado claro recientemente que no se permitirá que Ucrania se una a la OTAN. En consonancia, el asesor de seguridad nacional de EE.UU, Mike Waltz, advirtió contra la idea de que se requiera a los soldados estadounidenses que defiendan a Ucrania bajo la OTAN, afirmando que las disposiciones del artículo 5 no están destinadas a aplicarse a Ucrania. Más bien, Estados Unidos está presionando a los países europeos para que asuman la responsabilidad de la seguridad de Ucrania. La lucha de Ucrania por la seguridad está lejos de haber terminado, aunque parece que el acceso del país a la OTAN está actualmente cerrado. Esto plantea la cuestión de quién está en posesión de las llaves de estas puertas. Esa es la misma nación que mantiene la neutralidad de Ucrania mientras reescribe la historia, para que parezca que nunca sucedió, reconstruye sus ciudades y secuestra a sus niños. De hecho, es Rusia. Rusia y su oposición persistentemente fuerte a la expansión de la OTAN. La misma nación está intentando defender su invasión de Ucrania, señalando que la remota posibilidad de que esta nación se una a la OTAN en un futuro lejano representa una seria amenaza para su seguridad. No es que Rusia no esté ahora esencialmente rodeada por la OTAN. Sin embargo, evitemos enredarnos en los detalles, ¿de acuerdo? La postura de Rusia es esencialmente que Ucrania es libre de unirse a la Unión Europea, pero no se le permite unirse a la OTAN. Putin puede ahora retratar la pertenencia de Ucrania a la OTAN como un peligro para la seguridad todo lo que quiera, pero a pesar de sus constantes discusiones sobre la línea roja, no hizo nada cuando Finlandia y Suecia se unieron. En realidad, Putin se opone a que Ucrania se una a la OTAN porque, según sus palabras y sus actos, está decidido a destruir su soberanía. No se rendirá hasta que la identidad, la cultura y el idioma de Ucrania sean erradicados. La OTAN es solo su pretexto para imponer su voluntad a una nación que considera intolerable para lograr la independencia. Luego está todo el problema de la desmilitarización, o, ya sabes, del blanco fácil en Ucrania. Entonces, Putin quiere que Ucrania esté desarmada, ya que la OTAN no se ajusta a esta descripción, y una Ucrania desarmada es una que puede invadir sin encontrar ninguna oposición seria. Además, Putin puede acabar consiguiendo lo que desee como resultado del repentino cambio de Estados Unidos hacia Rusia bajo Trump. Y en un mundo en el que los objetivos cambian constantemente, Ucrania se queda luchando por su futuro. Pero no nos engañemos. Rusia no aceptaría rápidamente que Ucrania se uniera a la OTAN, ni aunque Zelensky renunciara mañana. Como se ha dicho anteriormente, nunca se ha tratado de un solo líder o una sola opción. El objetivo es erradicar Ucrania como país. Sin embargo, ¿qué cree que pasará después? ¿Cree que Zelensky acabará llevando a Ucrania a unirse a la OTAN antes de dimitir? ¿O también cree que, independientemente de lo que haga el presidente de Ucrania, el país no podrá unirse? Comparta sus opiniones en el espacio para comentarios que aparece a continuación.